Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Estoy agradecido con el Señor por esta oportunidad que me da, ¿verdad? Nuevamente predicar su palabra. Es para mí una gran bendición, hablar su palabra, ¿verdad? Estoy muy contento en este día por esta oportunidad, porque el Señor ha sido bueno en nuestras vidas. Hemos visto su mano de amor. Y voy a pedirle que me acompañe a hacer una oración. Señor Jesús, Padre, toma este momento, Señor. Lo ponemos, Señor, en tus manos, que seas tú, Señor, hablando a través de mi vida, Señor, a cada corazón, Señor, que está en este lugar. Te pido, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de mis labios, Señor, que sea tu palabra, Señor, llegando a cada corazón que necesita, Padre. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 4. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? En este capítulo, ¿verdad? Pablo menciona que aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, son levantados y resucitados juntamente con Él y son llevados a lugares celestiales juntamente con Él, donde podemos encontrar esas bendiciones espirituales para nuestra vida. ¿Qué es este lugar? Este lugar, lugar celestial, es el mismo trono de Dios, donde Dios reina y gobierna, donde cualquier cosa que el diablo hace, el Señor la está viendo. Y es un lugar que el Señor busca que nosotros permanezcamos en ese lugar para obtener esas bendiciones que el Señor quiere y vivamos esa vida que dice en el versículo 4, que vivamos santos y sin mancha delante de Él. Este es un lugar donde el Señor fue llevado al dar su vida como un sacrificio. Lo podemos leer en el libro de Efesios más adelante, en los versículos 20 al 22. Dice la palabra de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. El Padre puso sobre todo nombre, sobre todo señorío, sobre toda autoridad, sobre todo gobierno, sobre todo poder, a Jesucristo. Y Él quiere que también nosotros nos sentemos juntamente con Él al haber creído en Él, que resucitemos con la fuerza que nos dio del Espíritu Santo. Y antes de la fundación del mundo, Él tenía este plan para nosotros. Tenía este plan de vivir, de que vivamos una vida de santidad y sin mancha delante de Él, como lo vemos en el versículo 4 del capítulo 1. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta es la voluntad que el Señor quiere para nosotros. En el libro de Santiago, el capítulo 1, versículo 27,
La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha. Amén. Esta es la clase de vida que el Señor quiere para nosotros: un amor hacia el prójimo y una vida de santidad delante de Él. Pero aquellos que practican el pecado no pueden ver la voluntad del Señor. Viven una vida llena de confusión, una vida sin sentido. Y vemos que es el pecado, ¿verdad?, el que cega a las personas y no los deja ver cuál es la voluntad del Señor, qué es lo que quiere el Señor para nuestras vidas. Pablo habla en el libro de Corintios, segundo a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Aquí dice Pablo, ¿verdad?, que es el diablo el que se encarga de cegar a los incrédulos para que estos vivan de una manera desordenada, fuera de la voluntad del Señor. Y en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Cristo dijo que en este sermón, ¿verdad?, está predicando en Nazaret, y Cristo menciona que una de las razones por las que vino al mundo es para dar vista a los ciegos, aquellos el que ha cegado el entendimiento, el diablo, a los que le ha cegado el entendimiento el enemigo. Cristo ha venido a darles vista, ¿verdad?, que vino a alumbrar sus ojos. Amén. El propósito del diablo es sacarnos de la voluntad de Dios. Amén. Es lo que el diablo quiere, ¿verdad? Desde el principio lo podemos ver en Génesis capítulo 3, que un propósito del diablo desde el principio ha sido, ¿verdad?, sacar al hombre de ese lugar celestial que el Señor quiere que vivamos, de ese lugar donde el Señor reina, donde Él tiene toda la autoridad. Vemos en el capítulo 3, ¿verdad?, que Adán y Eva vivían en un lugar donde podían tener comunión interrumpida con el Señor, donde la presencia de Dios se paseaba sobre ese lugar, en el huerto del Edén. Tenían una intimidad con el Señor, podían hablar, podían sentir la presencia del Señor, escuchar su voz. En el versículo 5 dice la palabra: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí, como les dije, ¿verdad?, el propósito del diablo es sacarnos de la voluntad de Dios. Y en el versículo 5 él lanza un pensamiento al corazón del hombre y trata de hacerle creer que él puede ser santo por sus propias fuerzas, que puede ser santo sin la necesidad de Dios. Y ese es el pecado original, ¿verdad?, con el que inicia en Génesis. Y a través de la historia vemos que el hombre lucha con este problema. Trata en sus fuerzas de ser santo como Dios. Y para poder tratar con este problema, el Señor ideó un plan, que es el antiguo pacto. Este plan, el Señor introdujo 600 leyes, más o menos,
Y esas leyes las tenían que cumplir los hombres para demostrar que son santos. Y el Señor les dio una oportunidad, ¿verdad? Haciendo, diciéndoles, ¿verdad? Dándoles la oportunidad para ver si podían ser santos en sus propias fuerzas. Entonces el Señor ideó este plan con un propósito. Y el plan era cumplir estas 600 leyes, ¿verdad? En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10. Vemos que este pacto tenía promesas que uno tenía que hacerle al Señor. Decir, Señor, yo prometo que te voy a obedecer. Señor, yo te prometo que no voy a fallar, que no voy a pecar. De eso se trataban esas ordenanzas que el Señor introdujo en la ley. Las personas decían, se comprometían con el Señor: no guardaré rencor, no tendré enojo hacia mi hermano. Y en el libro de Santiago nos dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero que ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. El Señor nos dio su ley, su palabra, pero nos dice que si solamente falláramos en uno, seremos culpables de todos. Así que podrías amar a Dios, ¿verdad? Tú puedes decir, yo amo al Señor, yo hago buenas obras, pero si tuvieras el más mínimo pensamiento idólatra, el más mínimo pensamiento adúltero en tu corazón, habrías fallado en todos. Y al haber fallado la gente, el Señor les hacía hacer un sacrificio. Este sacrificio tenías que llevarlo al sacerdote, y el sacerdote entraba al templo y lo entregaba, y era limpio tu pecado. Y nuevamente podrías intentar ser santo. Te daba la oportunidad de otra vez volver a cumplir, tratar de cumplir esas leyes que el Señor te encargaba. La Biblia y la historia nos dice literalmente que en el templo afuera dice que fluía un río de sangre, porque eran muchas las personas que entraban al templo a hacer ese sacrificio, porque eran sinceras con el Señor. Querían, amaban realmente al Señor y querían ser personas santas delante de Él. Querían vivir verdaderamente una vida de santidad, así como nosotros. Pero muchas veces intentamos en nuestras fuerzas, y en nuestras fuerzas es inútil. Veremos que no podemos en nuestras fuerzas llegar a ser santos como Jesús. Dice la palabra de Dios en un versículo que no es con fuerza ni poder, sino con su Santo Espíritu. Y el propósito de este antiguo pacto era llevar al hombre a un estado de muerte, un estado donde él pudiera decir: Señor, yo no puedo en mis fuerzas, yo no puedo llegar a ser santo como tú en mis esfuerzos, ¿verdad? Ese era el propósito del Señor al establecer la ley. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 7 Pablo llama a la ley el ministerio de la muerte, porque producía en el hombre, aquel que intentaba ser santo, aquel que trataba de cumplir esta ley, lo llevaba a una muerte donde decía: Señor, yo no puedo más. Se sentía vacío, se sentía solo, se sentía indefenso, se sentía inseguro,
Y llegaba a decir, ¿verdad? No puedo en mis fuerzas. Muchos se desanimaban, muchos vivían una vida de apariencia, una vida de hipocresía delante del Señor, y muchos se rendían, decían que no podían mantener esta vida de santidad que el Señor pide. Y pocos cristianos, ¿verdad?, creen que sea posible. Pocos cristianos creen que sea posible, ¿verdad?, vivir una vida de santidad en estos tiempos tan difíciles, tiempos tan problemáticos, donde la maldad abunda. Pero dice Pablo en Romanos, capítulo 5, versículo 20. Romanos, capítulo 5, versículo 20. Amén, dice la palabra: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El Señor nos habla en su palabra que aunque la maldad incremente, que aunque veamos tanto pecado, tanta inmundicia afuera, la gracia de Dios va a sobreabundar sobre ese pecado. Y ese es el propósito de la ley. Es así como el Señor trabaja para llevarnos de vuelta a esos lugares celestiales con Cristo. Cuando decimos nosotros: Señor, no puedo más, Señor, es imposible vivir esta vida de santidad, es el Señor, así trabaja el Señor en nosotros. Nos hace llevar a una muerte espiritual para reconocer que sin Él no somos nada. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley, aquí dice Pablo, que nos fue dada para hacernos volver a Cristo. Como mencionaba, el propósito del diablo era sacarnos de ese lugar celestial, de ese trono de gracia del Señor, donde Él reina. Y el Señor estableció esta ley para hacernos volver a ese lugar celestial, para volver a encontrar su voluntad. Amén. En el libro de Génesis, versículo 17, capítulo 17, versículo 1, dice la palabra de Dios: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El Señor instruyó a Abraham y también le demostró cuál era su voluntad, que es vivir en una vida de santidad. Como decía en el libro de Efesios, el capítulo 1, ese es el propósito del Señor. Dice que antes de la fundación del mundo, el Señor nos llamó para que fuésemos santos y sin mancha. Y una palabra que el Señor le daba a Abraham antes de pedirle esta tarea, ¿verdad? Le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Tal vez Abraham
cuestionaba al Señor, ¿verdad? Y le decía, ¿cómo, Señor? ¿Cómo me pides esta vida de santidad? ¿Cómo me demandas que yo viva de una manera sin mancha en este mundo, ¿verdad? Que está lleno de pecado. Y el Señor, antes de ordenarle esto, le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. El Señor es el único que puede lograr en nosotros su voluntad, esa vida llena de fruto, esa vida victoriosa. Amén. Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 12. Amén. Dice la palabra de Dios: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la única manera de volver al trono del Señor, de volver a este lugar celestial del que habla Pablo en el libro de los Efesios. Si volvemos al capítulo 1, versículo 3, nos dice que es ahí, en ese lugar, donde el Señor derrama su bendición. No cualquier bendición, no bendición de la terrenal, no bendición de otro tipo, sino una bendición espiritual que el Señor quiere. Esa bendición que trae paz, que trae amor, que trae esos frutos del Espíritu Santo a nuestras vidas. El Señor quiere que volvamos en estos tiempos peligrosos a ese trono de gracia, a ese trono donde el Señor reina, donde el Señor está sentado a la diestra del Padre, donde Él gobierna, donde Él observa cualquier movimiento del enemigo hacia nosotros, cualquier ataque, cualquier tentación que el enemigo lance contra nosotros. El Señor la observa desde ese lugar, y es ahí donde podemos estar seguros, en ese trono de gracia junto al Señor. Podemos obtener sus bendiciones simplemente creyendo en Él. Amén. Si me acompañan en el libro de Efesios, el versículo 17 en adelante, capítulo 1. Amén. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos por qué temer, aunque las cosas se pongan difíciles, ¿verdad? Tal vez el Señor nos invita a volver a entender cuál es su voluntad, a que volvamos a este trono, pero tal vez esta guerra no acabe, ¿verdad? Tal vez se intensifique, pero ahí le aseguro que si usted vuelve a ese lugar donde el Señor quiere que habite, usted tendrá la victoria en cada batalla, en cada lucha que el Señor estará a su lado. Dice que nosotros somos el cuerpo, su cuerpo, ¿verdad? Y el Señor nunca haría daño a su cuerpo, que es su iglesia. El Señor nunca la dañaría. Por eso envió un guía que es el Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo fue mandado para hacernos volver a estos lugares que junto a Jesucristo. Amén. En el capítulo 2 de Efesios, versículo del 1 en adelante. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. El Señor dice en su palabra que antes vivíamos en los deseos de nuestra carne, ¿verdad? Vivíamos fuera de la voluntad del Señor. Y dice más adelante que hacíamos la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos, en lugar de hacer la voluntad del Señor. El versículo 4 del capítulo 2 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Para muchos cristianos es difícil creer que es posible vivir esta vida celestial, esta vida junto al trono. Cuando se nos habla, ¿verdad?, que el Señor reina y habita en los lugares celestiales, nos es fácil creer. Pero cuando se nos dice que también nosotros somos resucitados juntamente con Él para ser llevados a esos lugares celestiales, nos es difícil creer. Nos es difícil creer que podemos llevar esta vida juntamente con Cristo. Voy a pedirle que me acompañe en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Amén. Dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor, ¿verdad?, nos dice que entremos con esa confianza, con esa plena certidumbre, ¿verdad?, que el Señor nos ama. Dice que aún muertos, estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente. Así que nosotros nos debemos acercar con esa plena confianza que el Señor va a perdonar cada uno de nuestros pecados cada vez que nosotros nos acerquemos, ¿verdad?, con esa confianza. Y el Señor nos invita a venir a ese trono, y no solamente venir e irse, ¿verdad?,
o venir cuando haya una necesidad, sino que venir cuando estemos nosotros, cuando nosotros estemos, ¿verdad?, muertos en pecado, y venir y habitar ahí, quedarnos en ese lugar celestial juntamente con Cristo. El Señor nos invita a habitar ahí, a morar en el lugar de su presencia. Amén. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 9 al 14. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, y ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y este era el problema de la ley, ¿verdad? Dice este capítulo de Hebreos que la ley no podía hacer perfecto al hombre, podía limpiar su pecado, pero dice que ese sacrificio solamente podía limpiar el pecado, pero no podía llegar a la conciencia del hombre. No podía limpiar su conciencia, no podía limpiar más allá del corazón del hombre. Solamente Cristo puede limpiar nuestro corazón, nuestra conciencia. Más adelante dice: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Como decía, ¿verdad?, la ley no podía limpiar nuestro corazón, nuestra conciencia, y es por eso que los hombres volvían, eran limpiados, pero una vez vueltos, ¿verdad?, al salir del templo, una vez más volvían a pecar, porque ese sacrificio, esa sangre que era rociada de un animal, no podía limpiar lo profundo de su corazón, sus pensamientos. Dice que del corazón emana la vida, ¿verdad? Y es ahí donde el Señor quiere trabajar en nosotros, y solamente su Espíritu Santo puede limpiarnos. Amén. En el libro de Hebreos, capítulo 10, amén, en el versículo 8 en adelante, dice: diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Amén. El Señor quería quitar este antiguo pacto para que así Él tomara el lugar como un sumo sacerdote, ¿verdad? Dice: quítalo primero para establecer esto último, que es el nuevo pacto que el Señor quiere mostrar a su iglesia en estos últimos tiempos.
para ser libres, ¿verdad?, del pecado, para vivir una vida de santidad, una vida llena de fruto, una vida agradable al Señor. El versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Cristo dice que una vez, solo una vez, ¿verdad?, entrando a ese lugar santísimo, siendo resucitado por el Espíritu Santo, solamente tuvo que hacer un sacrificio, y es sacrificar su voluntad. Él decía, ¿verdad?, no vengo a hacer mi voluntad sino la del Padre. Y es lo que el Señor quiere con nosotros, que nosotros obedezcamos su voluntad, que vivamos conforme a su voluntad. Y esta vida, ¿verdad?, esta vida dentro de su voluntad solamente la podemos obtener habitando con Él en estos lugares celestiales, que es el trono de Dios. Amén. Solamente hay un camino hacia el trono de Dios. Quiero que vaya conmigo en el libro de Romanos, versículo 12. Versículo del 1 al 2. Amén. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Según la palabra del Señor, este es el único camino de vuelta al Padre, de vuelta a su voluntad, a lo que el Señor tiene para nosotros. Nos dice la palabra que no nos conformemos a este siglo, a esa manera de vivir como los pecadores llevan, ¿verdad?, en el mundo. Y solamente ofreciéndonos como un sacrificio vivo, solamente ofreciendo nuestro corazón, nuestro servicio, podemos llegar a comprender esa voluntad que es agradable y perfecta. Solamente haciendo ese sacrificio, decirle al Señor, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, vengo a sacrificar mi voluntad. Ya no quiero más caminar esta vida conforme a mis pensamientos, conforme a mi idea. Quiero hacer tu voluntad. Solamente este camino puede llevarlo a esos lugares celestiales que el Señor quiere que habitemos. Amén. Por último, quiero que me acompañe el libro de Hebreos. En el capítulo 10, versículo 19 en adelante, hasta el verso 25. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. El Señor nos insta, ¿verdad?, a no desmayar, a mantener firme esa profesión, que vivamos esa vida firme, sin mancha delante de Él. Él nos exhorta, ¿verdad?, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por su Espíritu Santo. Amén. Así dijo el lugar a quien corresponde. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Que esta palabra caiga en buena tierra. Bendito Dios. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque dice que no vuelve vacía, sino antes, Señor, va y hace lo que tú quieres que hagas, Señor, en los corazones, en las vidas. Gracias, Padre, porque tú estás moldeando, Señor, a cada uno de tus hijos, enseñándoles, Señor, tu palabra para seguir, Señor, con firmeza, Señor, y tomados de tu mano. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor. Levanta al caído, Señor. Despierta al desalentado, Señor. Aquel que está lejos de ti, acércalo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Y que todos podamos glorificar tu nombre, Señor, con toda libertad. Estamos en tus manos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Ponga su mano en el corazón, hermano. Vamos a despedirnos. Jehová me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.